31 de octubre de 1922, Benito Mussolini entra en Roma al frente de una gigantesca muchedumbre, decenas de miles de personas ataviadas con camisas negras. El partido fascista, el más fuerte del país, toma el poder a petición del rey Víctor Manuel III. Comienza la era fascista, un acontecimiento nuevo en la historia. ¿De dónde había salido todo aquello? De las trincheras de la Primera Guerra Mundial, del caos y de la crisis de posguerra, del colapso del capitalismo, de la ineficacia del sistema parlamentario, del miedo a la revolución comunista y también del propio Partido Socialista, porque Benito Mussolini, ese hombre que marcha al frente de sus camisas negras, ha sido un distinguido militante socialista, director del periódico del partido Avanti, que en la experiencia del frente ha cambiado su perspectiva política. El agente del cambio histórico, piensa Mussolini, el agente de la revolución ya no puede ser solo una clase, sino que tiene que ser la nación, encarnada en el pueblo, representada por el soldado de las trincheras y encuadrada en un Estado capaz de ordenar toda la vida del país. Toda. A eso se le llamará totalitarismo. Italia naufraga en plena crisis social, amenazas revolucionarias y violencia. Mussolini culpa a sus antiguos camaradas rojos de ser los causantes del caos. Y como el pueblo necesita orden y pan, Mussolini plantea la gran alternativa: una revolución nacional que ponga a todo el país a trabajar bajo un solo mando, el suyo, y con un solo objetivo. En 1919 nacen los fascios de combate, cuyas escuadras de camisas negras combaten en las calles a comunistas y anarquistas. El partido fascista se funda en noviembre de 1921. Como solo él combate la violencia anarquista, enseguida obtiene un amplio apoyo tanto entre el pueblo como entre los poderosos. Cuando el rey le ofrece el poder, Italia está al borde de la guerra civil. Mussolini lo toma, forma gobierno y convoca unas elecciones que gana por mayoría absoluta. Es 1922. En 1925 comenzará la dictadura. Ante el asombro de Europa, había nacido una nueva forma política que iba a teñir el siglo XX. Cuando Oswald Mosley se casó en 1920, a su boda acudieron reyes como los de Inglaterra y Bélgica, además de numerosos miembros de distintas casas reales de Europa. Contraía nupcias con Lady Cynthia Carson, hija del lord del mismo nombre, que había sido virrey de la India y era entonces secretario de Estado de Asuntos Exteriores. La ceremonia se celebraba en el Palacio de St. James, una de las residencias de la corona británica en Londres. Proveniente de una familia de terratenientes irlandeses, Oswald Mosley había pasado su infancia junto a un abuelo debido a la separación de sus padres. Fue educado en Sandhurst, la Academia Militar Británica para oficiales, y combatió durante la Primera Guerra Mundial, en la que resultó herido en los iniciales combates y destinado desde entonces a oficinas. Comenzó entonces una carrera política que le llevó en un principio a militar en el Partido Conservador, a través del cual obtuvo un escaño que le permitió lucir sus grandes dotes como orador en la Cámara de los Comunes, de donde con apenas 22 años era el miembro más joven. Pero las diferencias con la dura política represiva de su partido al respecto de Irlanda le distanció de este y pasó a sentirse atraído por los laboristas hacia 1924. Como miembro del socialismo británico, propuso en 1930 un imaginativo plan para hacer del imperio un espacio cerrado en el que se invirtiese en obras públicas a fin de combatir la depresión. El objetivo era crear empleo y créditos para el consumidor, pero los convencionales laboristas nada quisieron saber de tan heterodoxo planteamiento y Mosley abandonó el partido junto a una parte de los socialistas más izquierdistas. La siguiente aventura de Mosley al frente del laborismo más radical fue un fracaso. El proteccionismo propugnado por el New Party, que así se llamó su nueva formación, no obtuvo representación alguna, pero un desolado Mosley encontró su camino tras una visita a Mussolini en 1932. Ese año fundó la Unión Británica de Fascistas, que en 1936 añadiría a su nombre y de nacionalsocialistas. Contó con amplias simpatías al principio, como las de Lord Rothermere, influyente magnate de la prensa que poseía el Daily Mail, las del novelista Henry Williams o las del teórico militar J.F.C. Fuller.
Pero estos apoyos duraron poco a la vista de la radicalización que se operó tras los primeros meses. Los camisas negras ingleses comenzaron a actuar con violencia frente a los grupos comunistas, socialistas y la comunidad judía de Londres. En octubre de 1936 tuvo lugar la llamada Batalla de Cable Street entre la policía y grupos de comunistas e izquierdistas, en la zona del East End londinense en la que existía una numerosa comunidad judía. La prohibición de los uniformes paramilitares, impuesta por el gobierno en enero de 1937, representó un duro golpe para la Unión Británica de Fascistas, que había hecho de la estética uno de sus principales atractivos, y una rama del partido más radical se separó del mismo. Un par de años antes, Lord Rothermere ya le había retirado el apoyo de sus medios de prensa. De todos los fascistas europeos, Mosley era uno de los mejor preparados intelectualmente y el que contaba con unas relaciones sociales más amplias y de mayor nivel. Se casó en segundas nupcias con Diana Mitford, hija de Lord Raisdell, una de las hermanas de la notable familia Mitford. Su boda tuvo lugar en 1936 en el hogar de los Goebbels en Berlín, con Adolf Hitler como testigo del enlace. Poco después del estallido de la Segunda Guerra Mundial, en mayo de 1940, unos 740 fascistas británicos fueron detenidos y encarcelados, situación en la que permanecieron durante el resto de la guerra, y el partido prohibido. Oswald Mosley y su esposa Diana estuvieron en prisión hasta noviembre de 1943 y hasta 1945 siguieron bajo vigilancia. No les fue devuelto el pasaporte sino en 1949. Tras la guerra, Mosley volvió en un par de ocasiones a la política, primero con una fuerza partidaria de unir a los europeos en una sola nación y más tarde, ya mediados los 60, presentando una candidatura contra la inmigración. No tuvo suerte en ninguna de estas dos ocasiones. El 18 de marzo de 1937, los italianos del Cuerpo de Tropas Voluntarias, que combatían en el bando nacional durante la Guerra Civil Española, se retiraban tras su fallida ofensiva de Guadalajara. La victoria cayó del lado del Frente Popular. Se lo había dicho Franco al general Roata, jefe del CTV, que el paisaje bélico español no estaba hecho para la guerra relámpago, guerra célebre, la llamaban los italianos, porque ni el terreno era el adecuado, ni se podía avanzar sin ocupar a conciencia el territorio, ni sobre todo era posible garantizar las enormes necesidades logísticas, combustible, habituallamiento, etcétera, que este tipo de guerra exigía. Pero los italianos se exasperaban por el pesado avance del ejército de Franco. Roata necesitaba una gran victoria y Franco le dejó hacer. Así, el 8 de marzo de 1937, el CTV italiano, 35.000 hombres, 90 carros, 2.000 camiones, 200 cañones, 50 aviones de caza, se lanzaba desde sus posiciones de Sigüenza en dirección suroeste para caer sobre Brihuega y Guadalajara, desmantelar el Frente Republicano, llegar a Alcalá de Henares y aislar Madrid. Las tropas españolas, la división Soria de Moscardó, limitarían su acción a la ocupación posterior del territorio. Sobre el papel era un buen plan, pero el terreno rara vez obedece al papel. El ataque italiano fue tan vertiginoso como Roata deseaba, hasta que empezó a llover, más aún a nevar, y cuando cesaba la lluvia o la nieve, bajaba la niebla. Los movimientos de la guerra célebre resultaron bastante poco acelerados. El barro impidió a los carros italianos desplegarse fuera de las carreteras, organizando un colapso impresionante. Por la misma causa, los habituallamientos tardaban una eternidad en llegar a la vanguardia. La aviación, que debía proteger el ataque, varada en los aeródromos por el mal tiempo, no sirvió de nada. La lentitud en el ataque permitió a las fuerzas del Frente Popular, el cuarto cuerpo del ejército de Jurado, retroceder con orden, reorganizarse y establecer un frente con 2 divisiones, 2 brigadas internacionales, 70 carros soviéticos de mejor calidad que los italianos y, sobre todo, aviación. Los 120 aparatos disponibles del Frente Popular estaban en aeródromos bien pavimentados, de manera que pudieron operar sin problemas, al contrario que sus rivales italianos. El 18 de marzo, los republicanos avanzaron sobre Brihuega. Los italianos tuvieron que retirarse con un número elevadísimo de pérdidas en hombres y material. Franco tenía razón.
La batalla de Guadalajara, además del euforizante efecto en las líneas republicanas, sirvió para que a partir de aquel momento el Estado Mayor de Franco centralizara todas las iniciativas estratégicas. Los italianos nunca más volverían a tomar una decisión. Franco tenía razón. A la altura de 1940, el norte de África era prolongación política de Europa. Argelia era francesa, Libia y Etiopía eran italianas y el Imperio Británico controlaba Egipto y Sudán. Era inevitable que la guerra que había estallado en Europa se extendiese al sur del Mediterráneo. Durante casi 3 años, entre septiembre de 1940 y mayo de 1943, el desierto norteafricano será escenario de algunas de las batallas más célebres de la historia y, en particular, de un duelo que pasaría a la posterioridad, el del alemán Rommel y el inglés Montgomery. Todo empezó cuando Mussolini decidió atacar Libia y Etiopía para desalojar a los británicos de sus posiciones en Egipto, Somalia y Sudán. Pero el ejército británico, muy reforzado con unidades de todo el imperio, indios, surafricanos, neozelandeses, australianos, etc., detuvo a los italianos y aún más pasó a la ofensiva. Las fuerzas británicas eran inferiores en número, pero muy superiores en material y táctica, de manera que los italianos retrocedieron sin remedio. Tanto que Hitler temió encontrarse con un nuevo frente en el sur. Los ingleses controlaban el Mediterráneo y si se apoderaban del norte de África, nada les impediría atacar Italia. ¿Qué hacer? Mandar refuerzos a los italianos. Así entró en escena Rommel al frente del Afrika Korps. Rommel revolucionó el paisaje. Los llanos desérticos de Libia eran el terreno ideal para aplicar las tácticas predilectas de los alemanes, basadas en la movilidad de sus carros. Así, Rommel reunió a los derrotados italianos con sus propias tropas del Afrika Korps e inició una contraofensiva que le llevaría, victoria tras victoria, a solo 106 kilómetros de Alejandría, en Egipto. Las cosas, sin embargo, iban a cambiar pronto. Las líneas alemanas se extendían demasiado, los suministros fallaban porque las operaciones en Rusia requerían toda la atención. Y para colmo, en el lado británico aparecía un nuevo jefe, Montgomery, dispuesto a asumir las mayores pérdidas con tal de recuperar la iniciativa. Después de la segunda batalla del Alamein, los británicos impusieron una táctica de guerra de desgaste que acentuó la precariedad logística alemana. Rommel se replegó. La retirada alemana fue un implacable duelo táctico entre Rommel y Montgomery. Pese a su inferioridad material, Rommel convirtió el avance de Montgomery en un infierno. Sin embargo, la afluencia de más y más refuerzos aliados terminó con cualquier resistencia. El desembarco americano en Argelia hizo el resto. Rommel, enfermo, fue evacuado en febrero de 1943. En esos últimos días, los alemanes eran derrotados en Stalingrado. La guerra cambiaba definitivamente de signo. El 10 de junio de 1940, el duque de Italia, Benito Mussolini, decidió que había llegado el momento de declarar la guerra a los aliados occidentales. La derrota francesa era segura, los británicos habían tenido que reembarcar su cuerpo expedicionario y parecía que era cuestión casi de horas que se llegase a un acuerdo de paz en el que Francia y Gran Bretaña serían las grandes perdedoras. Aunque no ignoraba que Italia no estaría preparada hasta por lo menos 2 años más tarde, la decisión no parecía arriesgada y las ganancias se adivinaban sustanciosas. Determinado a lograr que el Mediterráneo se convirtiese en un mare nostrum para los italianos, las colonias francesas en el norte de África ejercían un gran atractivo para Mussolini. Pero el Reino Unido no quiso concertar paz alguna con sus enemigos y la guerra se prolongó sin que pudiera vislumbrarse un final próximo. La decepción italiana fue grande. Mientras que Hitler lograba fulminantes victorias, Italia no parecía perseguir un objetivo claro. La propia declaración de guerra italiana en 1940 no fue seguida de ninguna acción bélica digna de reseñarse, y el ataque contra los franceses en los Alpes fue más bien poco lúcido. De modo que el 28 de octubre de 1940 Mussolini resolvió caer sobre Grecia desde su protectorado en Albania, en una campaña mal planificada desde todos los puntos de vista, tanto los militares como los climáticos. La ofensiva italiana no solo se detuvo a los pocos días, sino que pronto los griegos entrarían en territorio albanés.
Como efecto colateral, la debacle italiana ratificó a Franco en sus reticencias a la hora de participar en la guerra, algo que Hitler había temido. El desastre italiano obligó a Alemania a intervenir en la siguiente primavera de 1941 en los Balcanes, lo que ocupó a las tropas del Tercer Reich durante 3 meses. Con frecuencia se ha considerado que este hecho retrasó la Operación Barbarroja, la invasión alemana de la Unión Soviética que finalmente tuvo lugar el 22 de junio de 1941, pero ello es poco probable. El deshielo en 1941 fue muy tardío, la primavera empezó muy tarde y al menos en el frente norte de la invasión este no hubiera podido empezarse antes de la tercera semana de junio. Además, la derrota italiana ante los británicos en el norte de África obligó a Alemania a intervenir enviando a Libia el célebre Afrika Korps y convirtió el Mediterráneo, un escenario en el que Hitler jamás había pensado que tendría que intervenir, en un teatro de operaciones muy activo. Italia no solo no fue capaz de ocuparse de su guerra paralela, sino que ni siquiera logró aprovisionar adecuadamente al ejército que había acudido a auxiliarle al norte de África. En adelante, Mussolini se resignó a secundar a Hitler sin emprender más aventuras por su cuenta. El desarrollo de la guerra terminó llevando el conflicto a la misma Italia, propiciando una guerra civil y el fin del fascismo y del mismo Mussolini. El papel de Italia en la guerra desde el punto de vista militar no fue, sin duda, brillante, pero se ha exagerado la carencia de virtudes castrenses del soldado italiano. Algunas unidades de ese ejército combatieron con bravura y se sacrificaron valerosamente cuando se les requirió, en especial en el norte de África, y no pocas veces luchando en condiciones muy adversas. Si en conjunto Italia fue una carga más que una ayuda para su aliado alemán, ello se debió a su baja capacidad bélica e industrial, ya que los cálculos oficiales estimaban que hasta 1942 el país no estaría en condiciones de entrar en guerra. También a lo difuso de los objetivos bélicos del país, algo que provocó una cierta apatía en la población, a la que se había sugerido una exitosa y corta guerra, a la falta de entusiasmo en la oficialidad y de los altos mandos del ejército. La participación de Italia en la Segunda Guerra Mundial fue, en último análisis, más perjudicial para sus propios intereses y los de su aliado alemán que para sus enemigos. Otto Skorzeny fue un oficial de las SS nacido en Austria, dato nada baladí por cuanto fue decisivo para que Hitler, que también era austriaco, le encargase la tarea de liberar a Mussolini cuando este fue encarcelado por el rey en 1943, una vez que los aliados habían desembarcado en territorio italiano. De impresionante apariencia física, Skorzeny era conocido como Scarface por los aliados debido a la cicatriz que le surcaba el rostro, fruto de los duelos librados en sus años universitarios en Viena. Los aliados tenían buenas razones para temerle. Skorzeny había dirigido la operación que consiguiera la liberación de Mussolini y lo logró sin disparar un solo tiro, en una acción espectacular. El enorme éxito del rescate del líder fascista italiano hizo que Hitler confiase en él para operaciones posteriores, como fue la de mantener a Hungría como aliado del Reich al año siguiente, saldada otra vez con gran éxito. A fines de ese mismo año, en 1944, se le encargó a Skorzeny infiltrarse tras las líneas norteamericanas durante la última gran ofensiva alemana en la Segunda Guerra Mundial, la jugada de Hitler en las Ardenas. Skorzeny, con unos pocos comandos que hablaban inglés y vestidos con uniformes estadounidenses, sembró el pánico en la retaguardia aliada durante una semana, obligando a Eisenhower, comandante en jefe aliado, a vivir recluido durante ese tiempo. Los aliados supusieron que el propósito de Skorzeny era el de secuestrarle, aunque no era cierto. Aquello le valió la clasificación norteamericana de ser el hombre más peligroso de Europa. Tras la guerra, el coronel de las SS fue hecho prisionero y fue encerrado durante 3 años bajo la jurisdicción del ejército norteamericano, pero escapó de su internamiento y se estableció en Madrid. En España pasaría el resto de su vida. Murió en julio de 1975, pero durante los años de su estancia en España abundarían los rumores acerca de sus tratos con el Egipto de Nasser, la Argentina de Perón, el Zaire de Mobutu y hasta el Estado de Israel. También se le acusó de haber establecido una red de fuga para nazis a través de España y con destino a América. La leyenda le persiguió hasta el último día de su vida.
En julio de 1943 hacía 3 años que Italia había entrado en una guerra de la que no había sacado más que sinsabores. La perspectiva de fáciles victorias se esfumó apenas entrada Italia en la guerra y la esperanza misma de victoria solo un poco después. Pronto Mussolini pasó a depender en todo de Hitler, convirtiéndose en un actor secundario en el conflicto. Para la primavera de 1943, la guerra en el norte de África había llegado a su final. Los sueños de un imperio en el sur del Mediterráneo se habían desvanecido para siempre y, lo que era peor, los angloamericanos estaban a las puertas del propio suelo italiano. El 10 de julio de 1943, los aliados desembarcaron en Sicilia. Aunque la campaña no fue un éxito para los invasores gracias a la dura y hábil defensa alemana de la isla, lo cierto es que unas semanas después el enemigo había ocupado toda Sicilia y amenazaba con un rápido desembarco en la Italia continental. Aunque el cansancio por las derrotas, las pérdidas humanas, la llegada de la guerra al suelo italiano y los bombardeos erosionaron hasta la entonces enorme popularidad del fascismo, la de Mussolini permanecía casi intacta. Pero no sucedía así en los círculos de poder. Tanto en el ejército como en los altos cargos fascistas y en el entorno de la corona hacía un tiempo que buscaban el modo de desplazar al duce. De hecho, fue la conspiración de los propios fascistas la que terminó con Mussolini. Los jerarcas del partido plantearon deshacerse de su líder con la finalidad de asegurar su propia supervivencia, para lo que convocaron el Gran Consejo Fascista para el 24 de julio de 1943. Lo que originalmente plantearon fue que Mussolini solo abandonara la dirección de las operaciones militares, pero esto encerraba una trampa política evidente. Además, las decisiones del Gran Consejo no tenían valor legal alguno en ese terreno, ya que solo el rey podía deponer al primer ministro. Uno de los principales miembros de la Cámara, Dino Grandi, ministro de Justicia hasta 5 meses antes, consiguió el acuerdo del monarca para presentar una moción por la que el rey recuperaba sus poderes constitucionales. Se trataba de una evidente traición a Mussolini, aunque los conspiradores trataron de presentarlo desde otra óptica. Tras largas horas de debate, la propuesta de Grandi fue aprobada por una mayoría del Gran Consejo Fascista de 19 consejeros contra 8 y una abstención. Obviamente, Grandi había coordinado a los opositores para provocar dicho resultado. Cuando la sesión concluyó, Mussolini se retiró advirtiendo a los presentes que habían causado una crisis del régimen. A la mañana siguiente, Mussolini fue a trabajar como si nada hubiera sucedido la noche anterior, pero Víctor Manuel III le había convocado para la tarde de ese mismo día, 25 de julio de 1943, y aunque su mujer le advirtió de que no debía acudir, Mussolini desoyó su consejo. El monarca, en efecto, le destituyó, y no solo eso, fingiendo preocupación por su suerte y amistad hacia su persona, le entregó en manos de los carabinieri, como si su propósito fuera el de protegerle. En realidad, y por orden del rey, Mussolini pasaba a ser prisionero. Su detención, lejos de significar la paz para Italia, representó la división del país en lo que puede considerarse como el origen de una guerra civil. El golpe, además, tampoco consiguió apartar a Italia de la guerra, sino que hizo de esta uno de los escenarios en el que el segundo conflicto mundial se desarrollaría durante casi 2 años más.